Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno que a menudo damos por sentado, pero que en realidad es uno de los temas más frágiles y complejos de nuestra era. Hablamos de los derechos humanos, pero no desde la teoría utópica de los libros de texto, sino de cómo se viven, se ignoran o se transforman en distintos rincones del planeta. ¿Es la libertad un derecho universal o simplemente un lujo geográfico? Esa es exactamente la gran contradicción de nuestro tiempo. Nos gusta pensar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un escudo impenetrable que nos protege a todos por igual. Pero la realidad es que ese escudo parece estar hecho de titanio en algunos países y de papel de seda en otros. Si miramos el mapa global, los derechos humanos actúan más como un código postal que como una garantía inherente al ser humano. Dependiendo de dónde nazcas, el derecho a hablar, a amar o incluso a beber agua limpia se convierte en una certeza o en una lucha a muerte. Es una metáfora escalofriante, pero absolutamente precisa. El código postal como destino. Piensa, por ejemplo, en cómo entendemos la libertad de expresión. En muchas democracias occidentales, el debate se centra en los límites del discurso de odio en las redes sociales o en la cultura de la cancelación. Es un debate válido, por supuesto, pero luego cruzas un océano o un par de fronteras, y en ciertos regímenes autoritarios, publicar un simple mensaje de texto cuestionando una política económica te puede costar la libertad o incluso la vida. La asimetría es brutal. ¿Cómo llegamos a normalizar que el valor de una opinión dependa de las coordenadas geográficas? Lo normalizamos porque el cerebro humano tiende a aislarse en su propia burbuja de confort para sobrevivir. Es muy difícil procesar que mientras nosotros debatimos si el acceso a Internet de alta velocidad debería ser un derecho fundamental, como ya se plantea en algunos países nórdicos, en otras regiones del mundo, como en ciertas partes de África subsahariana o en zonas de conflicto en Medio Oriente, el derecho humano que se está violando ahora mismo es el derecho a no morir de hambre o a no ser reclutado como niño soldado. Hay una especie de pirámide de Maslow de los derechos humanos. En la cima, algunos países están debatiendo los derechos digitales y la privacidad frente a la inteligencia artificial. En la base, otros están luchando por respirar, comer y sobrevivir al día de hoy. Esa pirámide que mencionas me hace pensar en una justificación muy peligrosa que a menudo escuchamos de ciertos gobiernos. Hay naciones en pleno desarrollo económico, gigantes asiáticos o potencias emergentes que argumentan que los derechos civiles y políticos son un lujo occidental que entorpece el progreso. Su narrativa es muy seductora para algunos. Primero garantizamos el derecho a la comida, a la vivienda y al desarrollo económico, y para lograrlo necesitamos un control estricto. La libertad de expresión o de prensa solo trae caos. ¿Hasta qué punto es válida esta excusa del desarrollo económico primero para aplastar las libertades individuales? Es una de las trampas retóricas más brillantes y destructivas del último siglo. Te plantean un falso dilema. O tienes pan o tienes libertad. Y claro, si le preguntas a una persona que lleva días sin comer qué prefiere, elegirá el pan. Pero la falacia radica en creer que ambos son excluyentes. La historia nos ha demostrado que cuando renuncias a tu libertad política a cambio de seguridad económica, eventualmente terminas perdiendo ambas, porque el poder absoluto, sin la supervisión de una prensa libre o de ciudadanos con derecho a protestar, inevitablemente se corrompe. Vemos ejemplos claros en países donde el crecimiento económico ha sido asombroso en las últimas décadas, sacando a millones de la pobreza extrema, lo cual es un logro innegable. Pero el precio a pagar ha sido la creación de un panóptico digital, una sociedad hipervigilada donde cada paso, cada transacción y cada conversación está monitoreada. Te dan el pan, sí, pero te encierran en una jaula de cristal.
la famosa jaula de cristal o más bien de silicio y algoritmos. Y eso nos lleva a un punto fascinante y aterrador. La tecnología no solo ha cambiado la forma en que nos comunicamos, sino también la forma en que se violan los derechos humanos. Antes, los dictadores necesitaban ejércitos, informantes en las calles y violencia física evidente para controlar a la población. Hoy la represión es mucho más aséptica. No hace falta romper puertas de madrugada si puedes simplemente apagar el acceso a los fondos bancarios de un disidente con un clic, o usar reconocimiento facial para identificar y arrestar a cualquiera que asista a una manifestación pacífica. Exactamente, ¿no? La represión se ha vuelto invisible y por lo tanto mucho más difícil de combatir. En ciertos países, el control social se ha gamificado. Hablamos de sistemas de crédito social donde si te saltas un semáforo en rojo o si lees artículos no aprobados por el Estado, tu puntuación baja. Y si tu puntuación baja demasiado, de repente no puedes comprar un billete de tren, tus hijos no pueden ir a buenas escuelas y no puedes conseguir un préstamo. Es una violación de los derechos humanos tan sutil y burocrática que no deja moretones físicos, pero asfixia el alma humana de una manera sin precedentes. Y lo más preocupante es que estas tecnologías de vigilancia masiva se están exportando. No es un problema aislado de una sola nación, es un modelo de control llave en mano que se vende a otros regímenes autoritarios en todo el mundo. Es como si estuviéramos presenciando la franquicia del autoritarismo. Pero no seamos complacientes y no miremos solo hacia afuera, porque en las llamadas democracias avanzadas también hay puntos ciegos enormes respecto a los derechos humanos. Pienso en la crisis migratoria, por ejemplo. Vemos discursos grandilocuentes sobre los valores occidentales y la acogida, pero luego vemos muros cada vez más altos, externalización de fronteras y personas atrapadas en campamentos de refugiados en condiciones infrahumanas, esperando años por un trámite burocrático. ¿No es esto una contradicción flagrante? Defendemos los derechos humanos en el papel, pero cuando esos humanos llegan a nuestras puertas buscando refugio, de repente los derechos se vuelven condicionales. Esa es la hipocresía estructural del sistema internacional. Es muy fácil firmar tratados en Ginebra o Nueva York, en salas climatizadas, y otra muy distinta, aplicar esos principios cuando el problema llama a tu puerta. La crisis migratoria es el espejo donde las democracias occidentales no quieren mirarse. Cuando externalizas tus fronteras, pagando a terceros países con historiales dudosos en derechos humanos para que retengan a los migrantes antes de que lleguen a tu territorio, estás lavándote las manos legalmente, pero moralmente eres cómplice. Se crea una especie de limbo jurídico. Los migrantes en esas zonas de tránsito se convierten en no personas. No tienen los derechos de los ciudadanos del país de destino y han perdido la protección de su país de origen. Son fantasmas en el sistema y esa es una de las mayores tragedias de los derechos humanos contemporáneos. Hemos creado categorías de seres humanos. Categorías de seres humanos, qué frase tan dura pero tan real. Y esto me lleva a otra capa de nuestra complicidad, una que nos toca directamente a todos los que estamos escuchando este podcast a través de un teléfono inteligente o un ordenador. A menudo nos indignamos por las violaciones de derechos humanos lejanas, pero ignoramos que nuestro estilo de vida occidental está subsidiado por esas mismas violaciones. El cobalto en nuestras baterías extraído por niños en minas de la República Democrática del Congo, la ropa de moda rápida cosida por trabajadores en condiciones de semiesclavitud en el sudeste asiático. Nuestra comodidad diaria tiene un costo en derechos humanos que alguien más está pagando. Absolutamente. Vivimos en una economía globalizada donde hemos deslocalizado no solo la producción, sino también la culpa. Cuando compras una camiseta por un precio ridículamente bajo, el mercado te hace creer que has encontrado una gran oferta, pero en la economía real, alguien en algún lugar del mundo está pagando la diferencia con su salud, su salario digno o su libertad. Es el imperialismo moderno. Ya no conquistamos territorios con ejércitos, conquistamos cadenas de suministro. Exigimos sostenibilidad y ética a las empresas dentro de nuestras fronteras, pero hacemos la vista gorda sobre lo que ocurre al principio de la cadena de valor. Mientras no entendamos que los derechos humanos son una red interconectada, seguiremos siendo partícipes de este sistema.
No puedes defender los derechos laborales en tu ciudad y al mismo tiempo financiar la explotación infantil con tus hábitos de consumo sin caer en una profunda disonancia cognitiva. Hablando de esa visión interconectada, no podemos ignorar un factor que está reescribiendo el mapa de los derechos humanos a una velocidad vertiginosa: la crisis climática. Ya no se trata solo de proteger un bosque o un río por motivos ecológicos, sino de cómo el medio ambiente afecta directamente el derecho a la vida, al refugio y al agua. Estamos viendo el surgimiento de los llamados refugiados climáticos, personas que huyen de sequías extremas o de la subida del nivel del mar. Y lo más trágico es que el derecho internacional ni siquiera los reconoce oficialmente como refugiados. Ese es el gran vacío legal de nuestro siglo. La Convención de Ginebra de 1991 se redactó pensando en personas que huían de la persecución política, religiosa o racial. Nunca imaginaron que, décadas después, el principal expulsor de poblaciones no sería un dictador con un ejército, sino un desierto que avanza o un océano que traga islas enteras. Las naciones insulares del Pacífico, o grandes extensiones del Cuerno de África, están perdiendo su territorio. Y cuando pierdes tu territorio, ¿dónde quedan tus derechos ciudadanos? Es una crisis de apatridia inminente. Además, volvemos a la injusticia estructural. Los países que menos han contribuido a las emisiones de carbono son los que están sufriendo las peores consecuencias y viendo sus derechos humanos más básicos evaporarse. Es una forma de violencia lenta, una violencia ambiental perpetrada por el norte global contra el sur global. Es una disonancia que la mayoría prefiere ignorar porque enfrentarla requiere cambiar de estructura, y eso es incómodo. Pero volviendo al panorama geopolítico general, hay un fenómeno que me parece muy alarmante. En las últimas décadas parecía haber un consenso global, al menos en la teoría, de que los derechos humanos eran el horizonte hacia el que todos debíamos avanzar. Sin embargo, hoy vemos un retroceso. Vemos países que antes avanzaban hacia la democracia, cayendo nuevamente en populismos autoritarios. Vemos derechos de las mujeres que parecían conquistados, siendo revocados de un plumazo, como ocurrió en Afganistán, de una manera brutal y desgarradora. ¿Estamos viviendo una recesión global de los derechos humanos? Sin duda alguna. Estamos en una fase de retroceso democrático global. Durante los años 90, tras la caída del muro de Berlín, hubo una especie de optimismo ingenuo, la idea de que la historia había terminado y que la democracia y los derechos humanos se expandirían inevitablemente por todo el planeta. Pero la historia no es una línea recta ascendente, es un péndulo. Y ahora mismo el péndulo está oscilando hacia el autoritarismo, el nacionalismo extremo y la polarización. Lo que mencionas de Afganistán es el ejemplo más puro y trágico de cómo los derechos no son conquistas permanentes. De un día para otro, millones de mujeres y niñas fueron borradas de la vida pública, privadas de educación, de trabajo, de su propia voz. Y el mundo miró, se indignó un par de semanas en las noticias y luego pasó a otra cosa. Esa fatiga de la indignación es el mejor aliado de los tiranos. Cuando los derechos humanos se convierten en un tema de moda pasajera en lugar de un compromiso constante, los regímenes opresivos saben que solo tienen que esperar a que pase la tormenta mediática para seguir haciendo de las suyas. Esa fatiga de la indignación es un diagnóstico perfecto de nuestra sociedad hiperconectada. Recibimos tantas alertas, tantas tragedias en nuestras pantallas que nos hemos anestesiado. Un día es una guerra, al otro es una crisis humanitaria, al siguiente una represión política, y nuestro cerebro, simplemente para no colapsar, lo convierte en ruido de fondo. Pero frente a este panorama que parece tan oscuro, frente a esta recesión de libertades, ¿qué margen de maniobra tenemos? No quiero que dejemos a quienes nos escuchan con una sensación de fatalismo absoluto. Siempre hay fisuras en el muro. ¿Dónde ves la esperanza o la resistencia en materia de derechos humanos hoy en día? La esperanza siempre reside en la resiliencia del espíritu humano, por más cliché que suene, porque es una verdad histórica comprobada. La resistencia hoy no siempre se ve como grandes marchas masivas.
A veces es microscópica y digital. La veo en los periodistas ciudadanos que, arriesgando su vida, logran burlar los cortafuegos de censura en regímenes opresivos para enviar un video al exterior. La veo en las redes de solidaridad clandestinas de mujeres que se educan mutuamente en secreto. La veo en los abogados de derechos humanos que, enfrentándose a sistemas judiciales corruptos, logran salvar a una sola persona de una condena injusta. El poder autoritario es inmenso, pero es rígido y paranoico. La resistencia humana es fluida, creativa y persistente. Además, las nuevas generaciones están demostrando una conciencia mucho más aguda sobre la interseccionalidad de los derechos. Entienden que el cambio climático, la desigualdad económica y los derechos civiles son parte de la misma lucha. Esa visión holística es nuestra mejor herramienta para el futuro. Es una perspectiva que invita a la acción y a la reflexión profunda. La libertad no es un estado natural garantizado, es un jardín que hay que cuidar todos los días, y si dejamos de regarlo, la maleza del autoritarismo y la indiferencia lo cubrirá rápidamente. Hemos recorrido un mapa complejo hoy, desde la ilusión de la universalidad de los derechos, pasando por las prisiones invisibles de la tecnología, hasta nuestra propia complicidad en el supermercado global. Queda claro que los derechos humanos no son un concepto abstracto en un documento de las Naciones Unidas. Son la ropa que vestimos, los dispositivos que usamos, las fronteras que cruzamos y las voces que decidimos escuchar o silenciar. Así es. Y el primer paso para proteger esos derechos es precisamente lo que estamos haciendo aquí, sacarlos del silencio, cuestionar las narrativas oficiales y atrevernos a mirar las contradicciones de frente. Porque en el momento en que damos por sentado un derecho, es el momento en que comenzamos a perderlo. La pregunta que cada uno debería hacerse hoy no es solo qué derechos tengo, sino qué estoy dispuesto a hacer para que otros también los tengan. Una pregunta fundamental para cerrar nuestra reflexión de hoy. El desafío está sobre la mesa para cada uno de nosotros. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario, ahora también tenemos un segundo canal. El comentario, dos ambos disponibles en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.